Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día jueves 27 de agosto. Obviamente el fallo de la Sala de lo Constitucional que estableció que las pandillas en nuestro país son organizaciones terroristas, hay que analizarlo de diferentes puntos de vista. Un punto de vista, a mi juicio, muy importante es el periodista, sobre todo el periodista que cubre permanentemente los sucesos policiales del país. Voy a conversar con tres destacados periodistas que cubren el tema seguridad y que son obviamente conocedores no solo del accionar de las pandillas, sino que cómo se desenvuelve toda esta violencia en el país. Los presento inmediatamente. César Castro Faguada es periodista, editor de la sección judicial de la Prensa Gráfica. Buenas noches, César. Buenas noches, Nacho. Gracias por la invitación. Bienvenido. Carlos Martínez, periodista del Faro.net y además el periodista encargado de Sala Negra. Yo soy reportero de Sala Negra. Sala Negra. No quiere decir que es el que manda ahí en Sala Negra. No soy. Bueno, Carlos, bienvenido. Gracias, Nacho. También está con nosotros Jorge Beltrán Luna, periodista de la sección Sucesos del diario de hoy. Buenas noches, Jorge. Gracias, Nacho, por la invitación. Obviamente hay el tema esa dentro del fallo de la sala que habla del apologismo de las pandillas, un tema, digamos, que puede mezclarse con la información y es importante analizar. Antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Yo quisiera primero saber cómo cada uno de ustedes recibió este fallo, cuando lo leyó, qué le sorprendió, quién no le sorprendió el fallo, qué pregunta se hizo, porque yo creo que muchos periodistas hoy día se están preguntando, bueno, y que ahora cómo los tratamos, ¿no? Por ahí estaba viendo, digamos, alguna información que empiezan ya a señalar los terroristas, el terrorista tanto, ya dejando de lado la palabra marero o criminal, sino que directamente usando la palabra terrorista. Algunos políticos, como Medardo González, han dicho que la palabra queda grande y no le gusta porque va a producir un daño fuerte al país, porque ya vamos a ser un país conocido internacionalmente como un país de terrorismo. Yo no sé, digamos, si estas percepciones sí o no, pero ustedes, César, cuando leíste el fallo, ¿qué se te vino primero a la memoria? ¿Qué te preocupó? Bueno, yo creo que este fallo es interesante y hay que analizarlo, así como bien decís. Fíjate que los primeros minutos después de ver el tuit, porque la Sala de lo Constitucional se ha acostumbrado a dar sus resoluciones vía Twitter, fue de extrañeza, porque lo que estaban, si bien es cierto, lo que estaban analizando era algunos artículos de la ley contra actos de terrorismo, lo que ellos subrayaron en su tuit fue: la Sala declara grupos terroristas a la Mara Salvatrucha y al Barrio 18, con esos dos. No se refirieron en ese momento a las demás pandillas, pero eso. Primera extrañeza porque realmente... Pero hablan de grupos afines, ¿no? De hecho mencionan más pandillas, hablan incluso de la Sombra Negra. Sí. Y hablan de otros grupos que también puedan hacer acciones fuera de la ley. Sí. De hecho, eso es algo que precisó horas después el magistrado Belarmino Jaime. Pero bueno, me sorprendió un poco, pero después analizando los otros resoluciones de la Sala de lo Constitucional te das cuenta que como que acostumbran meter colitas en sus resoluciones, ¿no? La resolución sobre la Junta Receptora de Votos también implicaba no solo pronunciarse sobre lo que le estaban pidiendo, sino que además ellos fueron un poco más allá y dijeron tiene que despartidizarse. Sí. Entonces, en ese sentido... En este caso también, o sea... en este caso se le estaba pidiendo que fueran precisos en recursos sobre las definiciones de terrorismo en la ley, en la LECAT. Y ellos aprovecharon, según la explicación que han dado hasta el momento, a analizar el contexto actual que vive el país e incluir a la declaratoria de pandillas. Ok. ¿Qué te complica de todo esto o no te complica? Ahora bien, eso es, digamos... Ya en tu puesto de periodista y una persona que informa. Bueno, yo creo que es más bien como parte de esta sociedad, es una sentencia que tiene muchas implicaciones. Porque aquí la gran pregunta es,
Bueno, y ahora el Estado, ¿qué hace con esta resolución? Así como mucha gente quiere, nos vamos a ir a una guerra directa contra lo que ahora vamos a llamar terroristas, ¿no? Así como bien decís, ahora mucha gente se está refiriendo a este fenómeno que antes comenzaron como delincuentes, luego siguieron como maras, porque hay que recordar que hay una ley que prohíbe, una ley que no ha sido derogada, una ley que está vigente, que prohíbe a las pandillas. Es decir, las pandillas están prohibidas, están proscritas ahora mismo. Pero además ahora escalamos un peldaño en esta intentona por resolver la crisis de epidemia, o la epidemia de violencia que tiene el país, y ahora les llamamos terroristas. Yo creo que estamos, y eso sí debería ser preocupante, y la gente debería un poco sentarse a meditar lo que está ocurriendo en estos momentos, ante una eventual guerra contra el terrorismo. Y yo no sé qué implicaciones va a tener eso. Yo no sé si además el Estado tiene o sabe cómo manejar este nuevo epíteto contra los pandilleros. Carlos, ¿a ti qué te produjo este fallo como periodista? Porque obviamente lo primero que uno hace es, ¿y yo como periodista qué hago ahora? Mira, vamos a ver. Mi primera preocupación cuando me enteró de lo del fallo de la Corte es esta, y sigue siendo básicamente la misma, que es, ojalá que la resolución de la Corte Suprema de Justicia no nos lance a una preocupación probablemente inútil o con muy pocos resultados sobre epítetos. Es decir, ojalá que no tardemos demasiado tiempo discutiendo cuán terroristas o cuán superior el epíteto es a pandilleros o a mareros, porque yo creo que la declaración en términos prácticos, es decir, en el día a día o en la evolución del fenómeno de la violencia y la evolución en el fenómeno de las pandillas, la declaración de grupo terrorista altera bien poco la realidad. Es decir, mañana sigue la escalada de violencia. El número de muertos sigue comportándose según los patrones que tenían cuando eran simples pandilleros. Entonces, ojalá, pienso como una primera reacción, que la declaración de la Corte Suprema de Justicia en su sala de lo constitucional no sirva para evitar que discutamos los asuntos trascendentes sobre el clima de violencia que vivimos y sobre la naturaleza del fenómeno que padecemos. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo lugar, yo estoy muy interesado en comprender, para conseguir explicarle a la gente, que es mi trabajo, en términos prácticos, en qué se traduce esta resolución. Es decir, tal como nos lo ha explicado hasta ahora el magistrado Rodolfo González, esta es una precisión. Yo creo que a nadie le cabe duda que una pandilla calza y se ajusta con bastante precisión a la definición de un grupo terrorista. Yo creo que no hay debate, nadie ha objetado, salvo ahora que lo decís, Medardo González, este epíteto o esta nueva calificación. Yo creo que es muy interesante ver qué va a ocurrir cuando llegue por primera vez un procedimiento legal ante tribunales, porque ante tribunales es que se van a dirimir, creo yo, algunas de las dudas que yo tengo. Por ejemplo, nos explicaba el magistrado, ahora, decía él, es un ilícito el solo pertenecer a pandillas. Yo pensaba que ya lo era. Luego, vamos a ver qué pericia tiene la fiscalía para probar que sos miembro de pandilla y por lo tanto terrorista. Luego, ¿qué es un financista? Por ejemplo, si uno de los alcaldes que quedaron solos luego de que la tregua desapareciera y que se habían involucrado en lo que se dio a conocer como municipios santuarios, si un alcalde, digamos, pagó una cancha de fútbol para que fuera administrada por miembros de una pandilla o puso una panadería, eso es financiamiento a grupo terrorista. No sé, me imagino que eso ante un tribunal va a terminar de dirimirse y va a terminar de dirimirse además dependiendo de cómo lo clasifique la fiscalía. La Asamblea Legislativa. Entonces, tengo muchas dudas sobre la operatividad y en qué cambia esta clasificación a las pandillas. Pero a ver, estoy seguro que ustedes en el Faro y en cada uno de los medios se han juntado para ver ahora cómo los calificamos. ¿Ustedes en el Faro van a hablar hoy día de terroristas y no de pandillas y no de pandilleros?
Depende, yo al menos, te lo estoy respondiendo a bocajarro, no hemos tenido una discusión editorial, y yo creo que no hemos tenido una discusión editorial, al menos de mi parte, porque yo no creo que eso sea un punto medular. ¿Cómo llamo a un pandillero? No. Yo creo que ahora, bocajarro, te respondo, probablemente dentro de un proceso judicial habrá necesidad de hacer alusión a que esa persona está siendo acusada bajo la ley de actos terroristas. O una vez que sea condenado, pues probablemente es correcto calzar el epíteto de terrorista. No ha sido una de nuestras principales preocupaciones cómo le vamos a llamar en los titulares o en el cuerpo de los artículos. Jorge, el caso ustedes ya han pensado, ¿cómo van a calificarlo? ¿Va a ser terrorismo, terroristas, la palabra que se va a utilizar? No, nosotros seguimos llamándolos pandilleros, ¿verdad? Lo cual no quita pues que probablemente en algún momento se tenga que denominar terroristas, ¿verdad? Ya. Yo hasta el momento no he visto una reacción del gobierno a partir de la resolución de la sala diciendo cómo van a enfrentar el problema, ¿verdad? Lo que veo es que la policía sigue en su accionar cotidiano y con el mismo tratamiento, ¿no? Obviamente habrá que esperar también lo que la Asamblea Legislativa también defina cómo se va a aplicar la ley, ¿verdad? Me preocupa mucho el hecho de que en la resolución se hable de los colaboradores. En el día a día, como periodista, vemos que hay mucha gente que colabora con las pandillas, no por su voluntad, no por su gusto, sino por la presión que tienen de estos grupos en sus comunidades. Hoy, este día, asesinaron a una persona a quien yo conocía, ¿verdad? Un comerciante, por el simple hecho de que fue a comprar a un mercado que domina la pandilla contraria. Esta persona en algún momento pudo colaborar con el grupo de pandilla que existe donde él vive, pero una persona trabajadora, y me parece que el asesinato pues deja mucho o exige mucho análisis sobre y de acuerdo a este fallo, el colaborador también es un terrorista, o sea, pone al colaborador dentro de la calificación de terrorista. Por supuesto, sí entra. Ajá. Pero bueno, hay colonias en todo El Salvador, hay lugares donde un pandillero llega a tu casa y te pide que le cargues un teléfono celular o que le guardes un paquete, puede ser arma, droga. Una señora que mataron ahora en Cuscatlán. Correcto. La mataron después de guardarle unas armas a unos pandilleros. O en el centro de San Salvador, según la investigación que hicimos sobre extorsiones, en realidad quien recibe en varios lugares del centro de San Salvador no es el pandillero el que recibe el dinero, sino una persona cuyo cargo es rotativo, a quien obligan a recibir el dinero, y no son pocas las personas que están pagando penas en la cárcel por cumplir ese papel, pero desde luego no tienen las herramientas ni la seguridad como para denunciar que estaba forzado a hacerlo. ¿Ellos son víctimas? En gran medida, sí. Son víctimas, obviamente. Me parece que muchas personas sí son víctimas de las circunstancias, porque aquí muchos funcionarios no han querido aceptar de que hay lugares que están bajo control total de grupos de pandillas. Y en esos lugares es la pandilla la que manda. Jorge, otra cosa que a mí decir, yo creo que hay sutilezas que en la práctica y con un buen sentido común de parte de las autoridades judiciales se pueden dirimir, porque vaya, si vos le cargas el teléfono a un pandillero, incluso si no te apunta con un arma y vivís en una de esas comunidades, lo haces bajo presión. Obvio. Ahora, esa persona puede entrar como colaborador. Okay. Ahora, mi pregunta es esto: ¿Tigo paga extorsión a la pandilla, entrega paquetes domiciliares a la pandilla por extorsión? La Coca-Cola, Agrisal, Pollo Campero, es decir, las grandes empresas del país que prestan servicio en los territorios pagan extorsión. Entonces, me imagino que habrá el suficiente sentido común para clasificarlos como víctimas,
tanto a la persona que tiene que cargar $2 de saldo, como a las grandes empresas que tienen que pagar. Tema interesante, digamos, que sin duda dejan dudas pendientes. Voy al corte, quiero que sigamos hablando de esto, pero también que hablemos de lo que se señala como apología. Quiero saber cómo ustedes lo interpretan y si esto de alguna forma puede vulnerar la libre expresión en términos de decir yo pienso tal cosa y que esto en El Salvador es producto por tal otra. ¿Ya? Voy al corte, ya volvemos. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando *555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Gracias a todos los que hacen posible el Citrans. El Citran se ha convertido en la diversidad del servicio y el inicio de la modernización para todos los salvadoreños. Los niveles de seguridad que tiene por el modelaje mismo del sistema, mejor ubicado en su tiempo, en su trabajo, lo mismo en su regreso hacia sus hogares. Citrans es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrans debe continuar. Hoy queremos darte la bienvenida a Movistar. Con la portabilidad numérica, tu número de teléfono móvil o fijo es tuyo. Ahora podrás ser parte de la compañía favorita de los salvadoreños. Solo trae tu número a cualquier unidad móvil o agencia Movistar. Encuentra más información en www.movistar.com.sb o llama al 2244-0144. Cambiarte a Movistar no tiene costo y además te regalamos el chip para que comiences a disfrutar de un sinfín de beneficios. Trae tu número, déjate querer y pásate a Movistar. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, a ver, está claro, hay cosas que todavía deben aclararse, seguramente esto hay que entrar, debe la sala aclarar algunas cosas como lo que ustedes están diciendo. El nivel de colaboración es una cosa bastante difícil de definir y una realidad en lo que ustedes señalaban, pero también está el caso de la apología. ¿Qué es para ustedes? ¿Define bien a juicio de ustedes lo que el fallo señala como apología? Que dice que tienen que existir 4 criterios. 1, que inciten a otras personas a cometer un delito. 2, que lo hagan públicamente. 3, que se refieran a delitos concretos y no a una estimulación vaga a delinquir. Y 4, que la conducta motivadora proyecte la incitación sobre una colectividad de personas. ¿Les queda claro a ustedes? Yo digo, te soy franco, no... O sea, por ejemplo, ustedes muchas veces han hecho análisis, han hecho reportajes sobre el por qué este fenómeno, por qué tenemos esta criminalidad. ¿Pueden sentir temor hoy día de que a lo mejor esto pueda ser calificado de apología? Yo creo que la sentencia en ese sentido es bastante clara. ¿Es clara? Es clara. El problema es que tenemos... hay mucha ambigüedad en los aplicadores de justicia y las personas que acusan, es decir, directamente de la Fiscalía. La Fiscalía es una institución bastante arbitraria, no es de ahora, ¿no? Eso es una cuestión que viene desde hace años. Entonces, yo creo que por ahí puede ser. Y menciono a la Fiscalía concretamente porque ahora mismo todo este tema de el combate al terrorismo ha sido un caballo de batalla del fiscal general, que está abiertamente buscando su reelección, ¿no? Él, después del fallo, dijo directamente que se congratulaba de haber convencido al sistema judicial, dijo, y al sistema político de llegar a esto, ¿no? Y yo creo que por ahí sí es preocupante, porque el fiscal ahora mismo tiene una cruzada, y lo dijo también abiertamente en una declaración, decía... que parte de su estrategia es enviar a pandilleros condenados o acusados de terrorismo extraditados hacia los Estados Unidos. Con la fortuna de que hubo 2 funcionarios de los Estados Unidos, la embajadora Aponte y el subsecretario
Arriaga, que aclararon, bueno, sí, podemos acoger a pandilleros siempre y cuando hayan cometido delitos en Estados Unidos, porque para eso son las extradiciones, ¿no? Cuando se cometen delitos acá. ¿Por qué menciono esto? Porque parece que el tema del terrorismo está de moda ahora, dada la urgencia que tiene mucha gente, dada la aflicción que tiene mucha gente, ¿no? Y como que eso ha calado mucho, ¿no? O sea, parece que ahora, por solo cambiar o agregar una palabra, esto va a tener una solución casi que inmediata. Cuando a mucha gente le ha dado esperanza. Así es. Y no solo eso, sino que se vende así. Ahora los terroristas van a ir a Estados Unidos. Y eso habría que decirlo así tal cual. Sí, siempre y cuando hayan cometido delitos en Estados Unidos. Pero yo creo que tampoco se puede jugar con la gente de esa manera. Es decir, por eso es que mi preocupación, y eso lo dije al inicio, es importante en saber, a partir de ahora que se tiene esta nueva herramienta, cómo el gobierno en concreto va a hacer uso de ella. ¿Por qué? Entonces vamos a irnos a acabarlos a todos. No sé, mucha gente además aplaude eso. Yo sé que no soy muy popular al decir este tipo de cosas, ¿no? Pero es que incluso si mañana mismo dieran la orden para bombardear El Salvador y acabar con todos los pandilleros, si esa fuera, digamos, la estrategia, eso no acabaría el fenómeno de las pandillas, porque las pandillas no son cosas que se tiran y como generación espontánea, no. Tienen un caldo de cultivo muy fuerte en esta sociedad. Eso que tú estás diciendo, que te puedes tener toda la razón, pero cualquiera puede decir, está haciendo apología. De hecho, antes de venir a tu programa, vi que alguien había comentado en Twitter esos apologistas. Ajá. Lo que pasa es que aquí a la mayor parte de la gente rehuye el debate, ¿no? Y de ideas que son diferentes a las suyas. Obviamente lo que tú has dicho no es apología, claramente, ¿no? Bueno, pero hay gente que lo puede decir, no y sé. entramos a ese tipo de cosas. El problema no es que un tuitero te diga, es decir, en Twitter se dice de todo, ¿no? Pero lo mencionaba como un ejemplo. El problema real es el uso, lo que ya decía César, la posibilidad de usos arbitrarios que de esto vaya a tener particularmente la Fiscalía. Ahora, yo quiero retomar algo que me parece muy importante que decía César. Parece que hay un antes y un después en el fenómeno de pandillas y en el fenómeno de violencia, porque ahora se ha introducido la palabra terrorismo. Pero las opciones que teníamos para solucionar el problema, yo entiendo que no han cambiado. Es decir, el conocimiento o el desconocimiento que las autoridades y la sociedad tiene del fenómeno no ha cambiado. La intensidad del mismo, por las cifras que discutíamos de homicidios de hoy día en el intermedio, no han cambiado. Es decir, para mí es muy importante recalcar que la sala haya tomado esta decisión no altera la necesidad de los debates urgentes que como país debemos tener en materia de seguridad pública. Yo creo, por ejemplo, que a este país le hace muchísima falta, particularmente a nuestras autoridades, tener un conocimiento técnico profundo sobre el fenómeno de pandillas. Creo que también hace falta tener mucho conocimiento técnico sobre la violencia que padecemos. Acabo de escuchar al fiscal general de la República en una entrevista con CNN diciendo esto, que el 90% de los muertos son pandilleros, pero además los clasificó, dijo que el 50% eran de la MS y el 50% eran de la 18. No, también dijo que las pandillas se encuentran en un proceso de debilitamiento. A mí, honestamente, me parece que el triunfalismo desde las instituciones es bien peligroso. Y además, el manejo de cifras efectistas es bien peligroso porque no conduce al conocimiento del fenómeno. Entonces, me parece importante lo que ha decidido la sala. Creo que yo no tengo objeción con ese nombramiento. Creo que las pandillas se ajustan y calzan perfectamente. Ahora, esto no es un parteaguas. Tenemos una escalada de violencia que tiene sus propios motores con organizaciones criminales que, llamarles malos o pandilleros o terroristas, tienen sus propios motores y sus propias lógicas de explicación que no se han alterado porque la sala lo diga. Creo que, por ejemplo, antes mencionábamos un tema, si me permitís volver a esto, el nivel de penetración que las pandillas tienen en algunos territorios llega incluso a las ADESCOs, a las organizaciones comunales, a las alcaldías. Ahora, yo no puedo culpar a una ADESCO,
abandonada de la mano del Estado, que crea que es lógico incorporar a uno o a dos pandilleros o representantes de pandilleros para discutir cosas como si ponen un túmulo, si ponen una lámpara, a qué hora se puede circular en la calle. Si vas y les acusás de socios de pandillas, creo que es desconocer el fenómeno. Entonces, me preocupa mucho sobre esta declaración de la Corte, lo que yo percibo como muchísima ignorancia técnica sobre qué es el fenómeno, y que esta sociedad y que nosotros como periodistas y nuestras autoridades vayan a hacer descansar todo el fenómeno sobre la gran colcha de terrorismo que ahora se ha puesto, porque eso no soluciona el problema, no lo explica. Sigue siendo el mismo, no lo transforma. ¿Estás de acuerdo con Carlos, Jorge? Sí, en parte, bueno, a mí me parece poco atinado decir que las pandillas están debilitadas, cuando ahora mismo yo he contado 25 homicidios. El día de hoy. El día de hoy. 25 homicidios, bueno, hasta las 6:30 de la tarde, ¿no? Entonces, venir a decir que las pandillas están debilitadas, no me parece atinado, ¿verdad? Aquí hay un problema. Muchos funcionarios desconocen realmente el fenómeno, porque simplemente están trabajando desde sus escritorios. Recién vi que parte del Consejo Nacional de Seguridad, ¿verdad?, andaba en Colombia. Dicen que 23 personas, yo no sé, digamos, si eso era tour, era turismo o qué, pero tanta gente. Pero ¿por qué se van allá a ver una realidad? Colombia es muy distinto a nuestra realidad. ¿Por qué no se van directamente a Zacatecoluca, a San Pedro Perulapán? San Pedro Perulapán es un municipio que está siendo sangrado exageradamente y no tiene ayudas. El alcalde está solo y es alcalde del partido oficial, ¿verdad? Entonces, mientras esto siga, difícilmente le van a poder atinar una respuesta al fenómeno, y la consecuencia es que más gente, más niños seguirán en la misma rueda de caballito, pues, ¿verdad? Mueren unos, hay otros que quieren ocupar ya el lugar por la fuerza o por voluntad, pero está pasando eso, y es, como decía Carlos, por desconocimiento del problema. Bueno, un corte. Quiero también aprovechar de preguntarle, porque ustedes sí están en el campo, ustedes sí conocen la realidad mucho más que lo que puedo conocerla yo, que soy un periodista que no está en este momento en el reporteo diario. ¿Qué pasa con la Policía Nacional Civil? Creo que hay un problema. No sé si se dieron cuenta que el Pastor Vega anunció una amenaza de parte de un grupo de la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil, algunos agentes hoy día nuevamente, digamos, hicieron una marcha exigiendo aumentos de sueldos, $1.000 y bonos permanentes, etcétera. Y pareciera, digamos, que algo no está bien en lo que es la institución principal en el combate del crimen en el país. Ya volvemos. Hoy queremos darte la bienvenida a Movistar. Con la portabilidad numérica, tu número de teléfono móvil o fijo es tuyo. Ahora podrás ser parte de la compañía favorita de los salvadoreños. Solo trae tu número a cualquier unidad móvil o agencia Movistar. Encuentra más información en www.movistar.com.sb o llama al 2244-0144. Cambiarte a Movistar no tiene costo y además te regalamos el chip para que comiences a disfrutar de un sinfín de beneficios. Trae tu número, déjate querer y pásate a Movistar. El reto, demostrar cuál es el mejor diésel para tu motor. 3 marcas de diésel, 3 pickups iguales, una cadena a reventar. ¿Quién llegará primero? ¡Comiencen! Parece que el tercero pierde potencia. El segundo acelera, romperá la cadena y se le apaga. El primero es el ganador. Demostrado, el diésel de Alba Petróleos es el mejor. Power Plus, el diésel de Alba Petróleos, dura más por su alto nivel de cetanaje.
Acepta tú también el reto. Bienvenidos a Santiago de Chile. Willkommen till Stockholm. Bienvenidos a San Salvador. Por fin, la respuesta al desorden del transporte llegó a El Salvador. Citrams trae la solución al transporte colectivo con la mejor tecnología. Para terminar con los problemas de seguridad, si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. Unión de Empresas Citrams. Ahorrando en tu empresa, ayudas al planeta. Banco Hipotecario te invita a que continúes con este programa. El tercer segmento de debate es gracias a Claro. Claro que sí. Esperas el 15. Esperas el 10. Esperas el 14. Pero por el 3 ya no hay que esperar. Plan triple saldo siempre de Claro. Ahora con tu plan prepago tienes triple saldo todos los días en todas tus recargas. Todo tu saldo para hablar y mensajear a todas las redes. Y para hablar a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Panamá. Actívalo marcando asterisco 555 o pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! Bueno, dejé una pregunta hecha porque sí, para muchos hay preocupación por lo que puede estar pasando en la Policía Nacional Civil. No sé si ustedes, digamos, habrán enterado bien de esa amenaza que dijo el pastor y que la amenaza había salido de un grupo policial hacia él, una amenaza contra su vida, porque él había expresado en alguna oportunidad que había que dialogar con lo que hoy día son catalogados como grupos terroristas, seguramente, es claro que lo son. Pero algo más se ve, esto que nosotros recibimos permanentemente, porque los periodistas sí recibimos información de grupos anónimos y no tan anónimos, de policías, que están, digamos, cierto, no sé, un poco enervados. Mira, con lo del pastor Vega, solo por mencionar ese punto, él dijo que había, o sea, no era por tanto por pedir dialogar con pandilleros, sino que más bien era oponerse a la violencia como solución de la violencia. Ya. Y creo que es un punto importante. A ver, con la policía yo creo que sí hay que decir que como institución completa, bueno, la policía tiene muchísimos problemas, ¿verdad? Pero como institución completa no es que esté deliberadamente toda la policía en acciones fuera de la ley, porque creo que no es justo y no es real. ¿Hay ciertos sectores fuera de la ley? Sí, yo creo que sí. Bueno, ya podrá ampliar un poco, supongo que querrá Carlos al respecto, pero hemos tenido muchos casos donde hay muchas evidencias de que estos supuestos enfrentamientos entre policías y pandilleros o policías y militares contra pandilleros no han sido enfrentamientos como tal o como la versión oficial así lo indica, sino que hay indicios. Nosotros de hecho estamos reporteando uno donde hemos encontrado indicios que realmente llevan a pensar que ahí lo que ocurrió fue una ejecución extrajudicial, ¿no? Un caso específicamente donde ya se habían rendido y pues lo mataron. César, ¿esto es una acción institucional o esto es una salida de lo que es correcto? ¿Hay grupos que están operando de otra forma? ¿Qué pasa? Te voy a decir una cosa. Nosotros desde hace varios meses comenzamos a escuchar voces dentro de la Policía Nacional Civil. Disidentes. Voces diciendo, estamos solos, aquí el gobierno le importamos un carajo, a los jefes de la policía realmente no les importan los policías de a pie, y entonces ante la imposibilidad de que a mí me apoyen, voy a tomar acciones concretas. Y eso no te digo que lo escuchamos una o dos, lo escuchamos un montón de veces. Y ahora lo que tenemos ya son estas acciones concretas. ¿Los tres han escuchado lo mismo, Jorge? ¿Tú has escuchado también lo mismo? Sí, por supuesto. Pero yo no creo que sea algo institucionalizado. Más bien lo percibo como un aprovechamiento de determinados policías que, dolidos por la cantidad de policías, de compañeros que les han matado, pues aprovechan la ocasión para descargar su ira, pues, ¿verdad? Lastimosamente hay muchos casos en los que los enfrentamientos me parece que no han sido tales, ¿verdad? Sí. Creo que la Procuraduría tiene bajo investigación varios casos, ¿verdad? Y no es que yo defienda a los policías en este sentido, pero
imagínate un grupo de policías que se siente abandonado, ¿verdad? Abandonado en muchos sentidos. Se siente desprotegido, se siente inconforme porque hay reos o hay penales donde tienen muchas comunidades que pues ni en asomo son similares a las que tienen muchos puestos policiales. Claro, eso genera un odio, un repudio hacia estos grupos, ¿verdad? Yo he escuchado a muchos policías hablar muy mal del gobierno por estos hechos, ¿verdad? Y también he escuchado a policías decir, bueno, que a raíz de la luz verde que le dieron con la reforma a la ley, bueno, cuando dijeron que podían portar armas, sí, creo que esas, sí, bueno, han aprovechado y se van han hecho muchas cosas que están fuera de la ley. Esto obviamente, comentan obviamente es peligroso. Ustedes hicieron un reportaje sobre un caso determinado. Sí, nosotros publicamos, y no sé si ustedes piensan que después, en lo que ustedes denunciaron como persecución, acoso que tuvieron como periodistas del Faro, ¿lo relacionan con eso? Sí, por supuesto. Ya. El caso es este, el Faro aseveró que la Policía Nacional Civil, particularmente elementos del GRP, habían masacrado a un grupo de pandilleros y a un muchacho que no era pandillero en la finca San Blas. Es decir, todos los elementos que recabamos, tanto pruebas periciales, forenses y testigos de primera línea, nos convencieron de que eso era así. Yo particularmente creo también que esa no es una acción aislada, y tal como lo decía Jorge y César, todo apunta a que en varias ocasiones no ha habido enfrentamiento, sino exceso de la fuerza de parte de la policía. Ahora, tal como lo dice Jorge, yo no creo que esto sea una acción institucional, pero sí creo, estoy seguro de eso, que ocurre con la complacencia de las autoridades. Es decir, yo no creo que los jefes de la Policía Nacional Civil o el ministro o un señor al que le pagan para que sea inspector general de la Policía Nacional Civil se trague que algunas de esas escenas fueron tal como lo describen, sin siquiera abrir una investigación o un expediente o un caso. Yo creo que las autoridades policiales y de seguridad pública están dejando correr una bola de nieve que con el tiempo tendrá una inercia imposible de parar. Muy peligroso. 2, creo además que la policía ha sido el pato feo. Una cosa no puede justificar la otra, desde luego. Ha sido la carne de cañón en este conflicto. Y si yo soy un agente de a pie, digamos, como lo son la mayor parte de miembros de Héroe Azul, que es el grupo que ha amenazado al Pastor Vega, según lo dice el Pastor Vega, desde luego que estoy indignado si asesinan a mi compañero y en la noche me toca dormir en una delegación sin luz, en un catre pulgoso, miserable, con recursos ridículos. Y me doy cuenta de que la Asamblea Legislativa cambia sus carros cada 3 años, o que se dan bonos, o que hacen ese tipo de atropellos, de tropelías que nos indignan a todos y más a los que están poniendo el cuero en el territorio. Entonces, yo creo que es una institución bien maltratada, y cuando te matan a un compañero, no basta con que el director vaya a decir un poema cuando lo enterramos. Creo que es una institución muy maltratada, donde los agentes están comenzando a mostrar su descontento cada vez de forma más pública y cada vez de forma más aireada, digamos. Ok, tengo claro que ustedes tres, y estoy hablando con 3 personas que conocen mucho más que cualquier otra persona común el fenómeno de violencia que vive el país, y que los 3 están expresando una preocupación por la situación de la Policía Nacional Civil. Así es. ¿Ya? Y no están acusándola, están diciendo hay problemas serios y hay que atacarlos de una manera correcta. No, yo sí estoy acusando negligencia en el control del uso de la fuerza de la Policía Nacional Civil, y estoy acusando claramente de complacencia o al menos de negligencia a las autoridades de la policía ante eventos que al menos a los 3 periodistas que hay aquí nos parecen como mínimo sospechosos. Yo sí estoy haciendo eso. Ya. ¿Qué más les preocupa? ¿Qué más les preocupa en este momento?
Bueno, creo que... Hombre, Nacho. Todo. Hombre, Nacho. Es demasiado grande la pregunta, Sí. pero obviamente siempre enmarcada en lo mismo, ¿no? En lo mismo. O sea, vamos a volver a lo que... cómo empezamos el programa. Fíjate. Mucha gente, digamos, se alegró por este fallo de la sala Sí. y quiso ver, después de esto, una nueva situación mucho más esperanzadora en la lucha contra la delincuencia. Al fin los calificaron de terroristas, hoy sí los pueden meter presos, hoy los jueces no tienen ninguna excusa para meterlos presos, pero hoy eso, los periodistas van a dejar de hacer apología pero de mira, estos Nacho, delincuentes, etcétera, etcétera. eso Y es ustedes un- dicen, esto no es así. Eso es un problema porque, vaya, es cierto, la gente dice, bueno, ahora sí los van a meter presos. Los van a meter presos a ese sistema penitenciario. Es decir, ese sistema penitenciario que ha probado realmente no corregir a nadie cuando está interno ahí. Y que ha demostrado además ser una gran escuela para la gente que está presa. Es decir, si ahora mismo no se acompaña esta ola de entusiasmo por declarar a las pandillas como terroristas con reformas estructurales que garanticen que los reos sí van a tener un encierro donde no tengan ni televisores, ni acceso a teléfonos celulares, ni acceso a Facebook, que tengan un atisbo de intentarlos reformar, donde no haya otro tipo de condiciones que vayan y combatan la situación estructural que vive el país, es Pero muy complicado. agregar esa cuenta que estás haciendo, yo creo que es bien importante que se les deje de tratar como animales, peor que perros, es decir, que las cárceles dejen de ser centros de tortura, que yo creo que es lo que son. Nadie que viva en esas condiciones, y yo no comparto lo que decía Jorge, yo no he conocido ninguna prisión en este país, y conozco varias, en las que se pueda decir, en las que se pueda agregar o relacionar de alguna forma la palabra comodidad. Carlos, es la primera vez que yo escucho que las cárceles son centros de tortura en el país. Es la primera vez que yo escucho. Yo creo que los centros penales de este país violan cuanto derecho humano se haya escrito en algún papel. No. Tenemos más de la mitad de la población con sus derechos humanos violados, en todo sentido. Ustedes hablaban al principio de esa inmensa cantidad de salvadoreños que se ve obligado Claro. a colaborar, Sí. y que vive permanentemente en el miedo, y todo eso es lo mismo. Es una tortura permanente. Claro. Pero que sean centro de tortura, ¿creen ustedes que yo Yo no creo? yo no podría Yo no creo. aseverar eso, ¿no? Yo creo O sea, que yo creo que vivan vivir- como animales. Yo creo que vivir en esas como condiciones viven muchos es- pobres en nuestro país, Claro. sí. Pero es una realidad país. Lo que pasa es que eso no nos puede confortar y eso no le puede restar al Estado la responsabilidad de administrar un sistema penitenciario que sea capaz de someter a los internos, de privarles de lo que haya que privarles, pero al mismo tiempo de rehabilitarlos. Pero tú mismo me estás Entonces- diciendo entonces- primero mejoremos las condiciones de la policía, porque tú decías, ese policía que duerme peor. Pero a vos te parece que se puede que un poner una... presidiario. que hay que pelear entre qué debe ser primero. Por ejemplo, si decimos, hay que poner un buen fiscal general, y creo que ese es un debate que hay que tener. No se vale decir, pero entonces o hacemos eso, o reformamos a la policía, o mejoramos los centros penales. Es que tenemos una deuda tan larga, un sistema penitenciario ridículo, que viola los derechos humanos y que es incapaz de rehabilitar a nadie. Una policía que se está saliendo de las manos, pobre, maltratada. Y además creo que tenemos un debate pobrísimo sobre la inminente reelección del fiscal general de la República. Mientras discutimos de terrorismo, la reelección del fiscal es inminente. Vos me podés decir, hay que seleccionar, o discutimos de esto, o de esto, o de esto. No, yo no creo que eso sea correcto. Creo que tenemos tantas deudas en materia de seguridad pública que ponernos a priorizar ahora creo que es un artificio que no se calza con la necesidad que tiene el país de resolver estos problemas. Yo también creo que hemos dejado de lado y que hemos permitido que se politice el debate sobre si necesitamos una muleta institucional como la CICIG en Guatemala, en este país. ¿De verdad vos te parece que ha habido un debate serio sobre eso? Yo creo que no. ¿Qué debate serio hay acá con la clase política que tenemos? A mí me parece que las cárceles salvadoreñas no son un paraíso, pero igual tenemos que ir priorizando necesidades. No podemos, El Salvador o el gobierno no puede darle condiciones muy favorables a los presos
que son seres humanos, por supuesto, ¿no? Pero sí tiene a un policía que está durmiendo en una casa que se le pasa el agua, ¿verdad? Porque a pesar de que reportan el problema y nunca llegan a repararlo, ¿verdad? No perdamos de vista también que estas personas han hecho daño a la sociedad. Y como decía Nacho, bueno, hay un montón de gente a la que se le ha violado sus derechos también. Pero es lo mismo, Jorge, es lo mismo. Son caras de la misma moneda. Yo no creo que los centros penales haya que mejorarlos para que estén más cómodos, para que no tengan calor. No. Yo creo que los centros penitenciarios deben de mejorarse para cumplir el papel que dice la ley. Y si vos tenés en espacios donde deben caber 8,000 alrededor de 30,000, no se trata con que estén cómodos o se miren bonitos, se trata de que así no se puede hacer cumplir la ley. Antes de ir al bloque de preguntas, tengo unos tweets de algunos amigos periodistas que me gustaría, digamos, que antes de terminar este bloque lo leyéramos. Francisco. Buenas noches. Sí, en efecto, uno de los que nos ha escrito es el director del informativo Tele 2 de esta corporación televisiva, Marco Rivera. Dice: si pandillas controlan territorios y hacen lucha armada, es decir, enfrentamientos, ¿debería reconocerse estado de guerra en el país? Les pregunta, dice Marco en otro de sus tweets. ¿Ha estado a la altura la clase política ante la inseguridad? De uno y de otro lado prefieren atacarse, no buscar soluciones. Concluye. Una reacción que tuvimos de Juan Carlos Torres, el periodista de 102.9, ojo atento, cuando publicábamos los invitados que teníamos, decía, para que conozcan si es percepción o realidad la que se vive en El Salvador, respecto al tema y los invitados que teníamos esta noche. Vamos al estudio. Les dejo esto para pensarlo y voy al corte. Esos estados de guerra que dice Marco, interesante, digamos, si realmente el fallo termina en eso. Vamos al corte, ya volvemos. Somos la red financiera con mayor cobertura nacional. Ya volvemos. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Hoy queremos darte la bienvenida a Movistar. Con la portabilidad numérica, tu número de teléfono móvil o fijo es tuyo. Ahora podrás ser parte de la compañía favorita de los salvadoreños. Solo trae tu número a cualquier unidad móvil o agencia Movistar. Encuentra más información en www.movistar.com.sb o llama al 2244-0144. Cambiarte a Movistar no tiene costo y además te regalamos el chip para que comiences a disfrutar de un sinfín de beneficios. Trae tu número, déjate querer y pásate a Movistar. Gracias a todos los que hacen posible el Citrams. Me siento dichoso tener esa responsabilidad y poder manejar un bus que tiene todas las comodidades, la tecnología de punta. Ya que esa es la seguridad tanto de nosotros y como de los usuarios. Entonces nosotros tenemos que brindar la mayor seguridad posible en el sistema. Citrams es seguridad, comodidad y rapidez. Si queremos beneficiar a todos los salvadoreños, el Citrams debe continuar. El último segmento de debate gracias a Pueblos Vivos, multidestinos, 53 nuevos destinos para hacer turismo. Buenas noches, Francisco Bonilla. Bueno, buenas noches. Hoy sí tenemos una cantidad importante de amigos que participan a través de las redes sociales. Manuel Díaz dice que bajo ha caído Nacho con esas entrevistas, nada interesante. Ayuda a polarizar el país, dice Manuel Díaz.
Fer dice, siento que ustedes son los que más relevancia le dan. ¿Por qué no también analizan lo de Guate? Pregunta. Soraya Alemán dice, son los jueces quienes tienen la potestad de juzgar en base a las leyes. Los honorables magistrados hablaron. Lacayo dice, al declarar los terroristas ya pueden llegar a acuerdos, mientras que como maras no pueden hacerlo. Plantea. Iván Manzano dice, y la abuelita de un pandillero que le da dinero para que coma es terrorista. ¿La familia se va de paso con la resolución? Les pregunta. Norman dice, frente a estos terroristas, hoy solo los militares tienen el poder de enfrentar esta guerra. Eduardo López, yo prefiero vivir en la tregua de Munguía Payés con 5 homicidios al día que en la no tregua de hoy con 50 muertos diarios. Dice JF Meléndez, creo que el objetivo de la sentencia es provocar miedo en los colaboradores y el rechazo social. Será inaplicable, plantea. Herbert Salamanca dice, no es comenzar mal considerar que el supuesto plan de atacar al fiscal es terrorismo. Digo, tampoco es de hacer fiesta. Dice Imelda Ríos, ¿qué pasará con una alcaldía que da dinero del PATI a pandilleros? Sabemos que eso sucede. ¿Será delito? Pregunta. Maritza Orellana dice, hoy en día es común ver casi al momento imágenes filtradas de homicidios. Me parece una estrategia macabra. ¿Quién lo hace? Pregunta. Dice Ana Meyer, Munguía Payet dijo, me siento satisfecho de haber disminuido homicidios. Pregunta, ¿qué opinan sus invitados? Edgar Pinto dice, imagínese que ser pandillero es hacer terrorista. Necesitamos el triple de cárceles de las que tenemos. Es absurdo. Alejandra Morales dice, una guerra contra el terrorismo necesita estrategia e inteligencia militar. No cualquiera es capaz de manejar esta crisis. Carlos Arias dice, una cosa es combatir delincuentes comunes, pero cambia de nivel cuando se los califica de algo mucho más grave. Finalmente, Francisco Valdivieso dice, pareciera que ya tenemos a los típicos personeros que se olvidan del derecho de las víctimas de las pandillas. Esto respecto a los participantes de debate de esta noche. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, señores, no voy a responder a la persona que dijo que polarizábamos el país porque parece que no vive en el país. Esa persona, digamos, ni sabe, ni se da cuenta la dimensión de este problema. Estamos tratando el problema principal del país. No estamos hablando de ninguna banalidad. Ok, señores. Un montón de preguntas. Bueno, usted puede responder como guste. Hay varias cosas interesantes que opinan los televidentes. Hay algo que me llama la atención y es lo que dijo ahora el ministro de Defensa, Munguía Payés, artífice de la tregua entre pandillas de 2012. Porque me parece que en estas circunstancias es uno de los que debería estar más guardado en el sentido de, bueno, él propició de alguna forma la estrategia, no sé si estrategia será la palabra adecuada, en el gobierno anterior para intentar aplacar los homicidios, y cuando ya lo vieron encima, se echaron para atrás, ¿no? Ahora el ministro dice que no tuvo nada que ver con la tregua, ha cambiado su discurso como 17 veces, creo yo, respecto a la tregua entre pandillas, y entonces ahora sí, cuando supuestamente ya la tregua ha quedado olvidada, dice que bueno, que parte de sus logros fue la reducción de homicidios, ¿no? A mí me parece, la verdad, bastante lamentable las declaraciones el fallo de la sala hace una acápite en relación a la tregua, ¿no? Lo dice, no menciona tregua, pero lo dice casi, ¿eh? No resulta aceptable dentro del marco de la Constitución y la ley la formulación de acuerdos de no persecución criminal o el establecimiento de alguna prerrogativa para dispersar la aplicación de las disposiciones jurídicas para quien las viole. Solo que hay que apuntar en eso, básicamente lo que dice la resolución sobre este punto es, no se vale de dialogar ni negociar con estos nada por fuera de la ley. Sí, no. Eso ya no se valía desde antes de que los nombraran terroristas. Entonces, no se vale hacer nada fuera de la ley, eso así es. Esta es una clara mención. Claro, y ahora, mientras, digo, porque yo creo que es bien importante sobre esto tener las cosas sobre la mesa y pensarlos con la cabeza fría. Hasta ahora el fiscal general de la República no es un fan de la tregua, no ha conseguido tipificar, al menos no públicamente, ningún delito alrededor de ese procedimiento. Ha entrevistado durante horas a los responsables. Yo estoy de acuerdo que el general David Munguía Payés es la persona que orquestó y que organizó esa estrategia. Y hasta ahora, hasta donde yo sé, el fiscal o este país no ha conseguido tipificar o nombrar
un delito alrededor de ¿Será? De este proceso. No sé si tú sabes que hay una, una tipificación. No sé si no ha logrado tipificar o no ha querido o no nos lo han dicho. Entrarle al asunto. Y ante tribunales no hay ninguna acusación específica. No hay ninguna acusación. Y en segundo lugar, yo entiendo, lo hablábamos con Jorge en el mes, las pandillas han hecho muchísimo daño en este país y han lastimado, yo creo que de una forma irreversible a algunas comunidades, es decir, de maneras que al menos en este país creo yo no tienen reparo. Y por eso es difícil hacer llamados a un país con la cabeza caliente a enfriarse. Yo no creo, como nos sugería el colega, que la respuesta a la violencia sea ir a la guerra. Me resulta un poco un disparate. Es porque los que se encargan de hacer la guerra son los militares. Y para eso lo que necesitas nada más es militares entrenados en el combate. Yo creo que antes de que este país suelte todas sus bridas, hay un montón de decisiones institucionales que cuidar. Insisto, la elección del fiscal general de la República debe ser sometida a una profunda veeduría pública. Ese es probablemente el puesto más importante. Carlos, ayer tuve a un ex fiscal, tuve a un juez y tuve a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ellos coincidieron en una cuestión que me pareció bastante válida. Y dicen, en la fiscalía hay un grave problema, porque es una fiscalía con poco dinero, con poca gente, que logra hacer muy poco de todo lo que tiene que hacer. No tiene una policía como muchas partes del mundo existe la policía de investigación, y más encima el fiscal se elige por 3 años, que es una forma, digamos, también de ahogarla. Entonces, esto, dicen, es una estrategia de toda la vida en El Salvador para tener ahogado una institución que puede ser el día de mañana un sable en la cabeza de los que hacen la corrupción en el país. Un fiscal general de la República que se elija con esa cadencia de tiempo está sometido permanentemente a la voluntad de los políticos, pero ni siquiera a la voluntad de los partidos, de los mismos políticos. Es decir, los diputados que van a elegir que van a votar o no por la reelección de este fiscal son los mismos que lo eligieron. Es decir, te sometes al fiscal general de la República a un control partidario inevitable. Ahí hay algo que parece que está mal hecho profesamente. Jorge, me queda un minuto. Yo no voy a hablar de quién es el artífice de la tregua, ¿verdad? Solo sí que quiero dejar claro que desde mi punto de vista la tregua, si bien redujo tal vez algunos homicidios, pero comprometió demasiadas cosas, sometió demasiada población a estos grupos. Antes de la tregua no había control territorial como lo hay ahora. Ahora estamos viendo que el señor Benito Lara dice que no hay control territorial. Ellos lo saben perfectamente que sí. Una cosa es que la policía ingrese a un territorio por 5 minutos, pero eso no implica que tengan el control tienen los pandilleros, ¿no? ¿Verdad? Y la gente está sometida a la voluntad de esas pandillas. Ahora bien, el Estado está la capacidad desbordada, tiene la capacidad desbordada en este sentido, pues si la Fiscalía jamás va a ser eficiente con tanto trabajo y con tan pocos recursos. Correcto. Igual pasa con la policía. Bueno, lamento siempre el tiempo corto, pero sí le agradezco muchísimo la presencia de ustedes tres, que obviamente tienen una opinión sobre la base de mucha experiencia. Gracias, César. Muchas gracias, Nacho, Carlos, Jorge. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Nacho. Gracias, Jorge. Gracias, Nacho, por la invitación. Espero tenerlo una vez más, porque obviamente este es un tema. Vamos a felicitar a este va a hombre ser por papá. el amor de Dios. Sí. Vamos a felicitar a César Castro, por favor. Enhorabuena, Dios mío. Va a ser papá, pero todavía falta, ¿no? Todavía falta, sí. Estaremos atentos. Ok, felicidades. Gracias. Saludo a la señora, ¿no? Obviamente. Gracias. Amigos televidentes, los espero mañana a las 8 de la noche en un nuevo programa de debate. Mañana vamos a hablar sobre el caso de Guatemala, muy importante. Buenas noches. A continuación,
Prison Break.